Estimados alumnos del Colegio Ciberuni, tengan ustedes un fraterno saludo a la distancia. Les habla el profesor Germán Silvera. Como ya sabemos, ante esta coyuntura que estamos viviendo por la pandemia a nivel mundial, ni siquiera a nivel nacional, ¿de acuerdo? Es que nosotros, aprovechando la oportunidad, porque sí, señores, muy aparte de que ocurra algo triste, algo malo, nosotros tenemos que buscar la oportunidad. Y en este caso la oportunidad la estamos encontrando por este medio virtual. Y nosotros, la institución educativa Ciberuni, no podemos dejar de avanzar con tu educación, porque tu educación es lo primordial en estos momentos. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, el día de hoy haremos química para el nivel de academia. Vamos a estudiar a la estructura atómica y quiero que me prestes mucha atención ya que este es un tema muy importante. Empecemos. Tema, estructura atómica. Antes de empezar con la estructura atómica, muchachos, voy a hacerles un pequeño repaso acerca de la teoría del átomo. Eso ustedes ya lo han llevado el año pasado, el año pasado, ya se conocen los modelos atómicos. Sin embargo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un pequeño repasito para poder nuevamente adentrarnos a este mundo fascinante del átomo. Ahí están nuestros amigos Leucipo y Demócrito. Estamos hablando del año 400 antes de Cristo, mira, o sea, hace tiempazo. Leucipo y Demócrito eran pues dos filósofos de aquella época y ellos fueron los que introducieron la palabra átomo, ¿de acuerdo? Ellos fueron los primeros que introdujeron la palabra átomo. Ellos decían que si la materia se dividía en partes muy pequeñas hasta llegar al punto en que alguna de esas partes ya no se pueda dividir, a esa parte que no se pueda dividir se le iba a llamar átomo. Claro, porque el átomo significa dos cositas. A, que significa sin, y tomo, que significa división. Por eso a veces cuando compras un libro, ¿no? Te dice, este libro viene en dos tomos, que significa que se ha dividido en dos, ¿verdad? Entonces, ellos introdujeron la palabra átomo. Sin embargo, en esa época, pues, el famoso filósofo Aristóteles era el que más predominaba, ¿no? Y él decía que la materia era agua, tierra, fuego y aire, y finalmente se quedó creyendo en, pues, lo que decía nuestro amigo Aristóteles. Así que a Leucipo y Demócrito no le hicieron caso por muchos años, más de 2000 años, se tuvo que vivir prácticamente en la ignorancia con referencia a la química. Muy bien, ya a partir de 1808 es que comienza a cambiar todo esto. En 1808, un físico, químico y médico, ¿no? John Dalton, él retoma las ideas de Leucipo y Demócrito, las retoma, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Que él coge esas ideas y las plantea nuevamente. Obviamente él siendo famoso, pues ya se cree en eso, pues, ¿verdad? Pero él tiene tres postulados. El primero, que este átomo es como una esfera compacta. Ese es su primer error. El segundo es que el átomo es indivisible e indestructible. Segundo error. Pero su tercer postulado dice que los átomos se reordenan en las reacciones químicas y ese no es un error. Es lo único correcto que dijo nuestro querido amigo Dalton. En una reacción química los átomos se reordenan, mas no pierden su composición interna, ¿de acuerdo? No es que se parte el átomo y salen sus electrones, sus protones, sus neutrones. No, no, no. Los átomos solo se reordenan. Muy bien. Luego, en 1904, estamos hablando de 96 años después, un físico muy conocido de la época, J. J. Thomson, él descubre los electrones. Muy bien, perfecto. ¿Quién descubrió los electrones? J. J. Thomson. Nuestro amigo J. J. Thomson da su modelo llamado budín de pasas, de acuerdo con su experimento, ¿no? De encontrar estas cargas negativas, ¿no? Que pertenezcan a dicho átomo. Entonces él dice que el átomo es igual a lo que dijo Dalton, pero está incrustado con partículas negativas. Por lo tanto, Thomson descubre los electrones y dice que el átomo está incrustado con partículas negativas, ¿no? Él utiliza un experimento muy importante, ¿no? Él utiliza un experimento que
en esa época nos sirve para poder crear los televisores, ¿no? ¿Sabías eso? No lo sabías, ¿verdad? Thomson utiliza un experimento que en poco tiempo genera que se creen los televisores. Sí, aunque no lo creas, ¿no? Los rayos catódicos. Muy bien. Luego, en 1911, nuestro amigo Ernest Rutherford, ¿de acuerdo? Él descubre el núcleo atómico. Entonces, él dice que la esfera ya no es una esfera compacta, como decía Dalton o Thomson, sino él dice que el átomo es como una esfera hueca, pero que en el centro, muy chiquitito, ahí está el núcleo atómico. Y también él descubre a los protones. Mira, ya tenemos quien descubrió a los electrones, que es Thomson, y quien descubrió a los protones, que es Rutherford, ¿de acuerdo? Rutherford encontró esto bombardeando con partículas alfa una laminilla de oro y pudo encontrar nuestro núcleo atómico. Más adelante, en 1913, el pero que muy amigo de nuestro conocidísimo Albert Einstein, ¿ya? Niels Bohr, pataza de Albert Einstein, él agarra y dice que lo que Rutherford había descubierto está correcto, pero que nuestros átomos tienen fotones de energía y giran en niveles, ¿no? En órbitas, ¿no? Lo cual también en esa época pues se considera un gran avance, ¿de acuerdo? Pero que conformado el modelo actual, ¿no? Sí, tienen algunas partes, ¿no? Hay muchas partes que se toman aún, pero el modelo actual, que lo plantea Erwin Schrödinger en 1924, si te das cuenta ahí está el dibujito, es un puntito y todo lo del costado está parece nublado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para Schrödinger el electrón se mueve libremente. ¿Qué significa que se mueva libremente? Que no tiene una órbita definida, ¿de acuerdo? Que no se mueve en circunstancias permisibles, entendibles y que incluso sean predecibles. No, el electrón se mueve de forma indeterminada, ¿de acuerdo? Entonces a esa parte donde el electrón se mueve, él le llamó nube electrónica. Muy bien, ya hemos repasado todos los modelos atómicos. Entonces ahora vamos a entrarnos a lo que nos importa. Préstame atención. Ahí está el modelo de Schrödinger, ¿de acuerdo? En 1924. Ese modelito, mira, si te das cuenta el centro, ahí lo hemos extendido en un cuadrito, ¿no? Están las bolitas de color azul y rojo. Ese es el núcleo atómico. El núcleo atómico. Repito, ¿qué cosa es eso? El núcleo atómico. Muy bien. En este núcleo atómico nosotros vamos a encontrar lo siguiente. El 99,99% de la masa del átomo. Sí, aunque no lo creas, siendo tan pequeñito, tan chiquitito, ahí está la masa del átomo. ¿De acuerdo? Tenemos a los protones, cuya carga es positiva, y a los neutrones, cuya carga es neutral, o sea, cero. A estos dos se les dice partículas fundamentales, ¿ya? Muy bien, ahora vemos aquí la otra parte, la parte externa, la parte extranuclear. La parte extranuclear, mira cómo le pongo énfasis a las palabras por algo, ¿eh? A esta zona extranuclear, como se le ve algo nublado, por así decirlo, se le dice nube electrónica, ¿no? Densidad de electrones, ¿no? Eso lo propuso nuestro amigo Erwin Schrödinger. En esta nube electrónica que encontramos, encontramos el 99,99% del volumen. Es decir, ahí está el tamaño del átomo. ¿De acuerdo? A pesar de que en la nube electrónica está girando los electrones, y mire ese tamañote, a diferencia del núcleo, el núcleo tiene muchísimo mayor masa. Toda la masa está en el núcleo prácticamente. ¿Quién más está en la nube electrónica? Los electrones, ¿no? Que no solamente son partículas fundamentales como los de arriba, los electrones también son partículas fundamentales, pero a ellos aparte se les dice partículas elementales. Entonces, si me preguntan, ¿cuáles son las partículas fundamentales? Protón, neutrón y electrón. ¿Cuáles son las partículas elementales? Solo el electrón, ¿de acuerdo? El electrón es negativo, pues no, si el protón es positivo, el electrón es su inversa, ¿no? La negativa. Ahora, eso si hablamos de forma atómica, pero si hablamos de su carga específica,
La carga que tienen los protones es más 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y la carga que tienen los electrones es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿De acuerdo? Ahora, aquí en este cuadrito estoy poniéndote las características de los protones y los neutrones. Aquí me interesa esta parte de acá. Ya lo de la carga ya te expliqué dónde están cada uno, pero a mí me interesa que veas, que observes esto. La masa. La masa es lo que me interesa. No te olvides, ahí también de forma atómica sus cargas es positivo, negativo y cero en el caso del neutrón. Su carga nuclear, como ya sabemos, su carga específica sería más 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb o cero, ¿no? El neutrón siempre es cero. Pero lo que te sombreó bastante de amarillo, esa parte que está más sombreada de amarillo, toda esa parte de amarillo que te estoy sombreando, ¿por qué es importante? Porque ahí estamos viendo sus masas, ¿de acuerdo? Ahí estamos viendo sus masas. Y quien tiene mayor masa, más masa que todos, si te fijas muy bien, es el neutrón. El neutrón es el más pesado. Luego sigue el protón y el más ligerito, mira, está a la menos 28 que le han puesto, es el electrón. El más ligerito es el electrón. ¿De acuerdo? Mire, y ahí están las masas en gramos. ¿Te imaginas 10 a la menos 28 gramos? Es una nada. ¿De acuerdo? Si un gramo prácticamente ni sientes el peso, imagínate 10 a la menos 28 gramos. Uf, ni siquiera lo sientes, peor, por cierto. Entonces el más ligero es el electrón, ¿no? Aquí te lo he puesto, mira, ve. Observación. La partícula subatómica fundamental más ligera, es decir, la de menor masa, es el electrón. Y la de mayor masa es el neutrón. Y aquí viene algo importante. El electrón, protón y neutrón son idénticos para todos los átomos. Así el electrón o protón de un átomo de carbono es idéntico al electrón o protón del átomo de cromo. Claro, son iguales. No significa que el átomo del carbono sea diferente al átomo del cromo. No, ¿ya? Lo que significa es esto. Las partículas fundamentales, el electrón, el protón y el neutrón, son iguales en todos los elementos. ¿De acuerdo? Pero el tamaño del átomo, la forma del átomo, eso es muy diferente para cada uno. Ahora, ¿cómo lo distingues eso? Por la cantidad de protones, neutrones y electrones que tienen. Es decir, los protones, neutrones y electrones por separado, cada uno, son idénticos, todos son gemelitos. Pero ¿dónde se diferencian los elementos entonces? En la cantidad que tenga. Un elemento puede tener 10 electrones y el otro elemento puede tener 20 electrones. Ahí con eso es diferente, ¿te das cuenta? Una cosa es tener 10 electrones y otra cosa es tener 20 electrones. Pero en sí son idénticos a manera particular esas, valga la redundancia, partículas fundamentales. ¿Ya? Algo importantito, el neutrón fue descubierto por nuestro amigo James Chadwick en 1932. Entonces ya sabemos quién descubrió al protón, al neutrón y al electrón. Al protón lo descubrió Rutherford, al neutrón lo ha descubierto Chadwick y al electrón lo ha descubierto Thomson. No te vayas a olvidar. Veamos un ejemplo tipo admisión, dice. El átomo es la porción material menor de un elemento químico que interviene en los procesos químicos y posee las propiedades de dicho elemento químico. Respecto a lo anterior, determine la secuencia correcta del valor de verdad o falsedad según corresponda. Tú me dirás, profesor, ¿por qué no ponen de frente, no? Indica cuál es verdadero y cuál es falso según corresponda. Listo, suficiente. Sí, hijo, pero los exámenes de admisión están cambiando. San Marcos, Uni y ahora Callao incluso están poniendo preguntas así tipo DECO. Es decir, que vienen con un entorno de definición o un entorno envasado a la realidad. Entonces hay que estar atento con la lectura porque suele confundir, ¿de acuerdo? Importante la comprensión de textos. Muy bien, a lo nuestro. Vamos a ver quién es verdadero o falso. Dice, todo átomo posee
aquí de verde. A ver. Acá está. Todo átomo posee núcleo con uno o más protones. Eso es verdadero. Todos los átomos, sin excepción, sin excepción, por favor. Todos, sin excepción, tienen como mínimo un protón o más, pero con mínimo un protón. No puede existir un átomo que no tenga protones. Lo que sí puede existir es que no tenga neutrones, ¿ya? Pero protones sí tiene, sí o sí, ¿de acuerdo? Por ende, si tiene protones, también tiene electrones fijos, ¿ya? Lo que sí puede variar y puede ser cero incluso son los neutrones, ¿ya? Mucho cuidadito con eso, ¿eh? 2, dice, en los procesos químicos, el núcleo atómico, dice, ¿no? En los procesos químicos, el núcleo atómico cambia de composición. Esto es falso, porque justo te hablé de lo que dijo Dalton, pues, que en una reacción química los átomos solamente, ¿qué hacen? Muy bien, solamente se reordenan. Entonces, si se reordenan los átomos, el núcleo atómico no sufre ningún tipo de cambio, solamente se están ordenando los átomos. Por lo tanto, eso es falso. 3, dice 3. La zona extranuclear del átomo, posee electrones en constante movimiento. Hasta aquí estaríamos bien. Pero ¿qué termina diciendo? Y trayectoria definida. Te dije, ¿los electrones viajan a trayectoria definida? No, ¿verdad? Sí, el profesor me dijo que los electrones no tienen una trayectoria definida. Entonces esa sería falsa. Por lo tanto, tu clave para este problemita sería la D, ¿no? Muy bien. Verdadero, falso, falso. Continuamos. Clasificación. Ahí está. El átomo se clasifica en dos. Núclido o ión. Núclido, que significa átomo sin carga, o sea, neutro. El ión, que significa átomo con carga y que puede ser catión o anión. Si es catión, la carga es positiva y pierde electrones. Si es anión, la carga es negativa y gana electrones. Profesor, la verdad que está un poquito complicado eso. Sí, no te preocupes, te lo voy a explicar y verás que es sencillo. Empecemos con el núcleo. El núcleo tiene esta forma, mira, ¿ve? Así vamos a representar a los átomos nosotros. En todos los problemas vamos a representar a los átomos así, ¿de acuerdo? Ahí está la E de elemento. ¿Y esas letritas, profesor, qué significa? A ver, veamos. La letra A significa número de masa o nucleones fundamentales. ¿Qué significa A? Número de masa o nucleones fundamentales. Luego tenemos Z. Profesor, ¿Z qué significa? Z significa número atómico o cantidad de protones. Número atómico o cantidad de protones. Luego tenemos N. Profesor, ¿y N qué significa? El número de neutrones. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el significado de esas tres letras. ¿Y qué se cumple? Esto que para mí es lo que más me gusta. Se cumple asno. Profesor, ¿qué me estás hablando? ¿Cómo vas a decirme asno? No, hijo, no te estoy diciendo a ti. Estoy diciendo que así va a ser la mnemotecnia para aprendernos. Significa que el número de masa es igual al número atómico más el número de neutrones. Pero para no estar así que complica, nosotros le decimos asno. Asno, asno, asno. Profesor, ¿por qué a cada rato me lo aclaras? Porque esto de aquí es importantísimo. No solamente sirve para el núcleo, sino que te vas a ver que te va a servir más adelante. Por eso es importantísimo. Asno, ¿ya? ¿Qué más se cumple? Se cumple PES. ¿Qué significa? Que el número de protones es igual al número de electrones e igual al número atómico. Esto es exclusivo. ¿Qué significa? Que solamente cumple para el núcleo. Si no es núcleo, no cumple ese PES. ¿De acuerdo? No olvides ese símbolo del P más, significa número de protones, y el E menos número de electrones. ¿De acuerdo, muchachos? Veamos un ejemplito, dice. Si el número de masa de un átomo es de uranio es 238 y su carga nuclear es 92, determina el número de neutrones y electrones respectivamente.
Muy bien, por datos tenemos que A vale 238 y además el número de protones es 92. Profe, espera. Ahí dice carga nuclear, no dice protones. Sí, pero hay que analizar, por eso te dije que hay que tener buena comprensión de texto. Carga nuclear significa la carga del núcleo, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿quién está en el núcleo? Ah, perfecto. Los protones y los neutrones. Oye, pero ¿quién de los dos tiene carga? Solo los protones, ¿verdad? Porque los neutrones te dije que valen cero. Ah, profesor. Entonces cuando me digan carga nuclear, se refiere al número de protones. Por supuesto. Allá, profesor, allá. Muy bien. Entonces vamos a ver su representación. La representación de este núcleo será así. Uranio, arribita 238, abajito hay 92 y ahí están los neutrones. ¿Qué se cumple? Lo escucho. Muy bien, asno. Se cumple asno. No te olvides, ¿eh? ¿Qué más se cumple al ser un núcleo? Pes. Muy bien, se cumple pes. Entonces, aplicando asno sería 238 igual a 92 más n, de donde n vale 146. Muy bien. Ahora, si aplicamos pes, si p vale 92, entonces e también vale 92. Con eso ya tenemos los neutrones y tenemos a los electrones. Nos piden allá el número de neutrones y electrones respectivamente. Entonces, vendiendo el orden, ¿no? Sería respuesta 146 y 92. ¿De acuerdo? Genial. Ahora hablemos de los iones, señores. Empecemos. Catión. El catión tiene esta forma. Mira, es igualito. Solamente tiene ese color rojo. Mira, Q más. ¿Qué se cumple? Asno. Por eso te dije que asno es fundamental. Mira, se cumple en todo, ¿ves? ¿Qué más se cumple? Bueno, ya sabemos que Z es igual a protones. ¿Ah? Eso está por demás. ¿Ah? Aquí, esta carga pasa para este lado. Yo te pregunto, así según matemáticas sencillas. Si está positivo, ¿cómo pasa para el otro lado? Muy bien, restando. Por lo tanto, los electrones serían Z menos Q. Y esa es la forma de hallar a los electrones, ¿ves? Y como está restando, por eso se dice que pierde electrones. Ahora veamos al anión. Vamos a ver al anión, a ver. Igualito, ¿ves? ¿Cuál es la diferencia? Claro, la diferencia está en el Q menos ahora, dice, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué se cumple? Asno. ¿Te das cuenta que asno está en todas? ¿Qué más se cumple? Que Z es igual a P. Entonces ya se cumple asno y que Z es igual a P. Eso está en todas. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué más podemos rescatar acá? Fácil. Si esto está restando, ¿cómo pasa para este lado? Sumando. Muy bien. Entonces los electrones es igual a Z más Q. ¿De acuerdo? Z más Q. Listo. Por eso se dice aquí que gana electrones. Veamos un ejemplo de esto. Muy bien, veamos un ejemplito. Un anión tetravalente contiene 125 nucleones fundamentales y su carga nuclear absoluta es de más 7,68 por 10 a la menos 20 coulomb. Termine usted la carga absoluta de la zona extranuclear. Mira, ve, antes de empezar acá, veamos algún detallito. Esto que dice, anión tetravalente, catión divalente, anión monovalente y así muchos ejemplos. Es para hablarte de la carga, ¿de acuerdo? Lo identificas con la palabra anión o catión. Y la otra palabrita que termina en valente habla del signo de la carga que debe tener y el valor. Entonces, si me dice tetra es 4, di 2, mono 1, tri 3, penta 5, ¿no? Y ahí vemos varios ejemplitos, ¿no? Es importante esa parte para poder identificar los problemas, ¿ya? Y nuestro amigo Homero nos está diciendo, hey, mira ahí, tenlo ahí, grábalo, ¿ya? Empecemos, ahí está nuestro elemento. Entonces nuestro elemento tiene 195 número de masa. ¿Por qué he considerado 195 número de masa? Muy fácil, porque acá dice 195 nucleones fundamentales. Entonces significa número de masa. El Z no lo sé.
Aquí 4 menos. ¿Por qué 4 menos? Porque dice anión tetravalente, ¿no? 4 menos, ¿no? Muy bien. Ahora el neutrones no lo sé. Veamos el otro dato. Dice que la carga nuclear absoluta, ahí está, es de más 7,68 por 10 a la menos 20 Coulomb, ¿no? Ahí está la carga nuclear absoluta. ¿Qué es la carga nuclear absoluta? Muy fácil, la fórmula para la carga nuclear absoluta está acá de verde, mírame. Carga nuclear absoluta es igual al número de protones por la carga del protón, ¿de acuerdo? Número de protones por la carga del protón. Si reemplazamos me quedaría así. Más 7,68 por 10 a la menos 20, ¿de acuerdo? Igual al número de protones por más 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿Ya? Pasa a dividir. Simplificamos los Coulomb, dividimos y el número de protones me sale 48. Genial. Ya tengo los protones, pero hay que recordar algo. Z es igual a ¿quién? Al número de protones. Por lo tanto, Z vale 48. Ahora, este menos 4, ¿cómo pasaba para el otro lado? Sumando, ¿verdad? Muy bien, entonces los electrones serían 48 más 4, ¿cierto? Operando eso sale 52. Profesor, ahí está mi corazón de pura felicidad. Ya salió la pregunta. No, esa no es la respuesta, ¿eh? Ese es el número de electrones. A ti te piden como respuesta, si te das cuenta, nos piden la carga absoluta de la zona extranuclear. Ahí está. Entonces, ¿cómo se halla eso? Ahí está la fórmula, pues, ¿no? Muy parecida a la de arriba, ¿no? Carga absoluta de la zona extranuclear será el número de electrones por la carga del electrón, pues, ¿no? En este caso, ¿no? Ahí está. Tú imagínate que está derecho, pues, hijo, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Bueno, ya no sigo porque sigo haciéndolo todo dobladito. Muy bien. Entonces, la carga de la zona extranuclear será el número de electrones que ya hemos hallado que vale 52 por la carga del electrón, que es menos 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, ¿cierto? ¿Qué más? Por lo tanto, operando, la carga de la zona extranuclear me sale menos 8,32 por 10 a la menos 20 Coulomb. La clave sería la A. ¿De acuerdo, chicos? Excelente. Las famosas especies atómicas, señores. Las especies atómicas son estas tres. Tenemos a los isótopos. Mira, ven los colores de las letras. ¿Ah? A los isóbaros y a los isótonos. Mira los colores de las letras, porque esa es una memotecnia que te va a servir mucho. Los isótopos, llamados también hílidos, son átomos de un mismo elemento con igual número de protones. ¿Ves? Por eso la P es de ese color. Arriba vemos litio, litio, litio. ¿Ves? Que es un mismo elemento. Un mismo elemento. ¿Y qué tienen igual? Los protones, ¿no? Los protones, ¿no? Ahí está 3, 3 y 3. ¿De acuerdo? Los protones son iguales, ¿no? Que eran los protones número atómico, ¿cierto? Al medio tenemos a los isóbaros. Y la A es del color diferente, ¿ves? ¿Por qué? Porque dice que son átomos de elementos diferentes con igual número de masa. ¿Te das cuenta? Oye, en este caso es calcio y argón, mira, ve, ya no son iguales como en el anterior que era litio, 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 porque acá son elementos diferentes, no te olvides. ¿Y qué tienen igual? Ahí está el número de masa. Y por último, los isótonos, ¿no? La N, mira, isótonos, la N está diferente, ya lo sacaste, ¿verdad? Claro, el 1, 3 chancón. Son átomos de elementos diferentes también, pero con igual número de neutrones. Neutrones. Entonces, en este caso, ahí está, ambos tienen 12 neutrones y también son diferentes, mira, ¿ves? Magnesio y sodio, ¿te das cuenta? Siempre con cuidado esa parte, ¿ya? Veamos un ejemplito. Ah, antes de eso, veamos un caso especial, mira, ve. Esto de aquí son isoeléctricos. Mira la palabra correcta. Isoeléctricos. ¿Por qué, profesor? Muy fácil, mira, ve. Ambos, ¿qué cosa tienen? Tienen 10 electrones, ¿no? En el primer caso del magnesio, ese más 2 pasa restando y sería 10. En el caso del oxígeno, el menos 2 pasa sumando y sería 10. Ambos tienen 10 electrones, ¿de acuerdo?
Muchos confunden que son isoelectrónicos. No, señores. La palabra correcta es isoeléctricos. ¿Ya? Profesor, ¿y qué cosa significa isoelectrónicos? Isoelectrónicos es otra cosa de acá, es diferente, ¿ya? Es diferente. Isoelectrónicos son especies con igual configuración electrónica. ¿Ves que son definiciones diferentes? Oye, es muy importante esta parte, ¿ah? No te vayas a confundir, ¿ya? Ahí está nuestro amigo Batman diciendo, ¿no? Increíble, ¿no? No lo sabía. Claro, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Sin embargo, en la Vía Real, en San Marcos, en la Callao, utilizan el término isoelectrónicos o isoeléctricos como igual, ¿ya? Sabemos que químicamente no debería ser así, pero bueno, utilizan esos términos, o sea que si viene cualquiera de las dos palabritas ya sabe que tienen igual electrones. La UNI sí es un poquito más específico con la teoría, por eso tienes que tener cuidado, ¿ya? Ahora sí, el ejemplito. Dice, un anión trivalente posee 36 electrones y es isótono con el criptón. Determina la cantidad de nucleones fundamentales del anión. Veamos cómo lo vamos a resolver. Ahí está, mírame. Al primero le he puesto E porque no conozco el anión, es un elemento. Y al otro le he puesto criptón porque sí lo conozco, ¿no? Ahora, este elemento tiene pues A, Z, que no conozco, y lo que sí sé es que tenga -3, ¿no? Porque dice que es un anión trivalente, ¿no? Ahora, ¿qué cosas tienen en común? Dice, son isótonos, ¿no? Aquí le vamos a sombrear de amarillo. Dice que es isótono. Y yo que te dije que era isótono, clarito te dije qué cosa era isótono, igual número de neutrones, ¿no? Entonces, en el criptón, ¿cuántos son los neutrones? Es 42. ¿Cómo sé que es 42? Fácil, pues. Asno, ¿verdad? Ajá, ya te acordaste, muy bien. Asno, ¿no? Entonces ahí vale 42. Pero como tienen igual número de neutrones, ese 42 pasa para la E y en E también vale 42. Ahora, si observamos esa E, ¿qué podemos obtener? La E es igual a Z y ese 3 que está restando pasa sumando, ¿de acuerdo? Y eso serían los electrones, Z más 3 igual a los electrones. ¿Por qué le he puesto 36? Porque en la pregunta dice, pues un anión trivalente tienes 36 electrones, ¿no? Entonces de aquí saco un dato, ¿no? El otro dato, que los neutrones es asno, pues no, A menos Z, ¿no? Si te das cuenta es lo mismo que asno, ¿no? Si la Z pasa sumando sería asno, ¿verdad? Eso va a valer 42, ya lo explicamos por qué. Entonces del primero yo que obtengo, que Z vale 33, ¿de acuerdo? Y del segundo yo qué cosa obtengo, mira, recuerda por favor, ¿eh? Que A menos Z es 42 y Z ya vale, ¿no? 42, entonces sería A igual a 42 más Z, pero Z ya le hemos hallado, vale 33, ahí está, mi A valdría 75, ¿no? Y justo eso es lo que me piden, ¿no? ¿Cuánto vale la cantidad de nucleones fundamentales? Nucleones fundamentales igual al número de masa. Por lo tanto, la clave para nuestro problema sería 75, ¿no? Genial. Muy bien, queridos alumnos, espero que les haya gustado el curso de química. Sé que ha sido extenso, les pido la disculpa del caso, pero tenía que explicar parte por parte porque aquí estamos haciendo en una sola clase toda la teoría de estructura atómica, que si fuera colegio, esto lo haríamos en 2 o hasta 3 semanas, ¿de acuerdo? Sin embargo, estamos en academia, señores. Entonces todo este tema ya lo tenemos que manejar al derecho y al izquierdo, arriba y abajo. Tenemos que ser unos pros. ¿De acuerdo? Así que no se vayan a molestar, tenemos que trabajar, por eso me he tomado mi tiempito para poder explicarlo a detalle, ¿ya? No se olviden que voy a dejar adjuntado a este videito, ¿no? El PPT del mismo y a su vez el PDF con los problemas que vas a resolver, ¿de acuerdo? Muy bien, con mucho cariño, ahí está nuestro muñequito haciendo el curso de química. Te quiere tu profesor Germán Silvera. Cuídense muchísimo, lávense las manos, cúbranse al toser, no salgan de casa. Hasta la próxima.